La hija de un millonario llevaba días en coma. Los médicos se habían rendido. Se trajeron especialistas de todo el mundo. Nada funcionó. Entonces, un niño negro descalzo entró en el hospital y susurró 5 palabras que dejaron a todos atónitos. Puedo despertarla. El millonario se rió al principio, pero lo que sucedió después lo cambió todo. Esto no es solo una historia. Es un milagro. Y no creerás cómo termina. El reloj en la pared blanca y estéril parpadeaba. 1, 2, 3, 2 p.m. La habitación olía a antiséptico y a plástico esterilizado. Las máquinas zumbaban suavemente, mientras los monitores parpadeaban no con urgencia, sino con una monótona rutina. El pitido era constante, cruelmente constante. En la cama del hospital, Sofía, de 9 años, descansaba un frágil cuerpo bajo una manta rosa cubierta de estrellas de dibujos animados. Tenía los ojos cerrados con fuerza, el rostro pálido, y sus rizos oscuros yacían enredados contra la almohada. Los tubos la envolvían como enredaderas, aferrándose a la vida. No había hablado movido ni abierto los ojos en más de 7 días. En un momento se reía en la mesa del desayuno con su padre. Al siguiente se desplomó mientras se ataba los zapatos antes de ir al colegio. Los médicos lo llamaron un colapso cerebral agudo, algo tan raro que incluso los mejores neurólogos pediátricos solo podían ofrecer conjeturas. Podría despertar, había dicho uno. Podría no hacerlo, añadió otro casi en el mismo aliento. Su padre, Javier García, estaba sentado a su lado, sus manos grandes y callosas empequeñecidas, mientras sostenían la pequeña y lacia mano de su hija. Obrero de la construcción de profesión, Javier había construido puentes, levantado vigas de acero con grúas y vertido cimientos profundos en la tierra. Pero ningún trabajo le había parecido nunca más pesado que ver a su pequeña niña desvanecerse. Las enfermeras lo llamaban devoción. Los médicos lo llamaban desesperación. Pero a Javier no le importaba. Era su niña, y no iba a dejarla sola por nada del mundo. Aún así, el tiempo mermaba la esperanza. A la semana los médicos empezaron a hablar en susurros. Las políticas del hospital, los problemas del seguro y los siguientes pasos entraron en la conversación. Y fue entonces cuando él entró en escena. Ricardo Velasco, un magnate tecnológico multimillonario, dueño de la mitad de los hospitales de la comunidad y autoproclamado genio. No solo era rico, era arrogante al respecto. Un hombre con demasiado dinero, demasiados juguetes y muy poco corazón. Velasco llegó sin anunciarse ese jueves por la tarde, flanqueado por su equipo de relaciones públicas y un par de guardias de seguridad privados. Había leído sobre Sofía en un periódico local mientras sorbía su café de importación y vio una oportunidad. Le ofreció a Javier un paquete milagroso, los mejores neurólogos internacionales, diagnósticos impulsados por IA y procedimientos experimentales, todo a coste cero. Javier, agotado y desesperado, solo hizo una pregunta. ¿La traerá de vuelta Velasco? Se rió entre dientes, sus ojos brillando bajo sus gafas de sol de diseño. Escucha, obrero, sé cómo hacer que tu hija despierte. Confía en mí, le daremos la mejor tecnología que el dinero puede comprar. Le actualizaremos el cerebro como si fuera un iPhone. La risa resonó en las paredes como un disparo. El rostro de Javier se endureció, los músculos de su mandíbula se crisparon. Se levantó lentamente, colocando la mano de Sofía de nuevo sobre la manta. No es una máquina, dijo. Es una niña. Velasco hizo un gesto de desdén. La emoción te hace débil. La ciencia gana. Pero Sofía no se movió. Ni ese día, ni el siguiente. Velasco trajo máquinas con luces parpadeantes, simulaciones virtuales,
incluso un casco de realidad virtual que colocaron suavemente sobre los ojos de Sofía. Nada funcionó. Ella permaneció en silencio inmóvil. Uno por uno los especialistas se fueron en silencio avergonzados, dejando atrás solo facturas y monitores silenciosos. Para el domingo por la noche, Velasco dejó de venir por completo, pero Javier se quedó. Le leía sus cuentos favoritos para dormir, ponía sus nanas preferidas desde su móvil, le frotaba los pies con loción. Incluso le habló de las fases de la luna que tanto le gustaban, de cómo Venus había brillado en el cielo la noche anterior. Entonces, justo después de la medianoche, una enfermera golpeó la ventana. «Señor García», susurró, «hay un niño aquí. Dice que quiere ayudar». «Un niño». Javier salió con cautela. «¿Qué niño?». Ella señaló hacia el vestíbulo. Allí, sentado solo en el frío banco, había un niño negro descalzo. No podía tener más de 11 años. Llevaba una sudadera gris demasiado grande deshilachada en las mangas. Sus vaqueros estaban rotos y su cara manchada de suciedad. Pero sus ojos profundos, claros y serenos fueron lo que dejó a Javier sin aliento. El niño se levantó cuando Javier se acercó asintiendo respetuosamente. «¿Es usted el padre de Sofía?», preguntó. «Sí», dijo Javier dudando. «¿Quién eres?». El niño no respondió a eso. En su lugar dijo: «Sé cómo ayudarla». Javier parpadeó. «¿Qué has dicho?». «Sé cómo despertarla». Las palabras no fueron fuertes, no fueron arrogantes, ni siquiera esperanzadoras. Fueron seguras. Javier, ya privado de sueño y emocionalmente agotado, suspiró. «Solo eres un niño». El niño asintió impasible. Pero a veces hace falta alguien pequeño para recordar a la gente cosas grandes. Mira, aprecio el gesto, pero los médicos no pudieron ayudarla. Un multimillonario no pudo ayudarla. «No creo». «Ella no está perdida», dijo el niño en voz baja. «Está escuchando desde muy lejos, pero no sabe si es seguro volver». La boca de Javier se secó. El niño dio un paso adelante. «Necesita algo que el hospital no tiene». ¿Qué? Miró a Javier a los ojos. «Necesita tu dolor, tu verdad, las palabras que has escondido detrás de la fuerza». Javier estaba atónito. «¿Quién eres?». El niño no respondió. «Puedo sentarme con ella». Cada instinto le decía a Javier que dijera que no, pero algo más profundo, algo viejo y doliente dentro de él asintió. «Está bien», susurró. El niño entró en la habitación de Sofía y se paró a su lado colocando una mano ligeramente sobre su cabeza. Sus labios se movieron en silencio por un momento. Luego se volvió hacia Javier. «Ahora tú». «¿Qué?». «Ella sabe que estás aquí, pero necesita saber por qué sigues aquí». Javier miró a su hija. Su corazón se encogió, sus labios se separaron y entonces salió. Las palabras que no había dicho en voz alta desde el día en que ella se desplomó. «No estuve ahí, mi niña», susurró. «Estaba en el trabajo. Me perdí tu desayuno. Me perdí tu sonrisa. Me perdí las señales de advertencia». Su voz se quebró. Debería haber visto que algo andaba mal. Debería haber estado en casa antes. Debería haberte abrazado más tiempo esa mañana. Debería haberte dicho lo orgulloso que estaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre la manta de ella. Agarró su mano temblando. «Por favor, vuelve. No me perderé ni un segundo más, lo prometo». Silencio. Y entonces el monitor cardíaco parpadeó un poco más rápido. Solo una vez, la enfermera jadeó. Javier parpadeó. «¿Viste eso?». «Sí lo vi», dijo el niño con calma. «Está escuchando». Entonces, así como si nada, se dio la vuelta para irse. «Espera», llamó Javier. «¿Cómo te llamas?».
El niño se detuvo con la mano en la puerta. «Me llaman Isaías», dijo. «Volveré mañana». Y caminó hacia el pasillo descalzo y silencioso, como si perteneciera a otro mundo. Javier se volvió hacia Sofía. Sus dedos se movieron ligeramente, y por primera vez, en una semana las máquinas parpadearon con un ritmo diferente. No era rutina, era esperanza. El sol apenas había despuntado en el horizonte, pero Javier no se había movido del lado de su hija. Le dolía la espalda, tenía los ojos rojos y secos, pero se negaba a descansar. Porque en algún momento durante las largas horas de la noche el dedo índice izquierdo de Sofía se había movido de nuevo, esta vez sin el aviso de un monitor. Fue como un susurro del otro lado, débil, fugaz, pero real. Nadie más lo había visto. Nadie más necesitaba verlo. Él lo había hecho. Mientras la luz del día se filtraba por las persianas del hospital, una nueva enfermera en turno puso los ojos en blanco cuando Javier habló del niño. «Anoche no se registró ninguna visita», dijo, tecleando en su tableta, «y tampoco había ningún niño en las grabaciones de seguridad. ¿Está seguro de que no estaba soñando?» Javier no dijo nada, solo miró la pequeña manta rosa que subía y bajaba sobre el pecho de su hija, porque sabía que Isaías había sido real. En el momento en que ese niño tocó la cabeza de Sofía, algo cambió en la habitación. No solo físicamente, sino espiritualmente. Como si una ventana se hubiera abierto en algún lugar del universo. Aún así se preguntaba, ¿a dónde fue Isaías? ¿De dónde vino? Había hablado como alguien que conocía a Sofía de toda la vida, como alguien que lo conocía a él, no a la versión de sí mismo, con vaqueros manchados de grasa y manteniendo la esperanza unida con los nudillos en carne viva, sino al hombre que solía creer que el amor era más fuerte que el miedo. No había sido ese hombre en años. Había intentado ser un proveedor, un protector, pero ahora se daba cuenta de que no había escuchado a Sofía no de verdad en mucho tiempo. A ella le encantaban las historias, no los dibujos animados llamativos, sino los mitos antiguos, los que él solía contarle las noches de domingo cuando su madre aún vivía. Ella se acurrucaba a su lado y le pedía, «Cuéntame otra vez la de la niña que le susurraba a la luna». Pero después del accidente que se llevó a su esposa, Javier enterró esas historias junto con su dolor. Trabajaba más horas, dejó de cantar, dejó de soñar. Sofía lo notó, pero nunca se quejó. Simplemente se volvió más silenciosa. Y ahora estaba en silencio. Hasta que llegó Isaías. Esa tarde Javier hizo algo que no había hecho en años. Rezó no con palabras elocuentes, no con teología, solo con una honestidad cruda y rota. «Dios, si estás ahí, si todavía escuchas, no dejes que esto sea el final». Y entonces, como un aliento contenido en los pulmones del mundo, la puerta volvió a crujir. Javier se giró. Isaías estaba en el umbral. La misma sudadera deshilachada, los mismos pies descalzos, los mismos ojos tranquilos. «Dije que volvería», dijo. Javier casi corrió hacia él. «¿A dónde vas? ¿Quién eres?» «Voy donde me necesitan», respondió el niño. «Y soy alguien que recuerda lo que otros olvidan». Isaías caminó hacia la cama, colocó suavemente una mano en la muñeca de Sofía y cerró los ojos. Hoy está más cerca. El corazón de Javier dio un vuelco. Más cerca. «Ha estado escuchando», dijo Isaías. «Tu voz la alcanzó ayer, pero ahora necesita algo más». «Dímelo», susurró Javier. «Necesita la canción». El rostro de Javier se contrajo en confusión. La canción. Isaías levantó la vista, la que solías cantarle antes del incendio, antes del silencio. Javier retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Solo había una canción, una nana, no grabada en ninguna parte, no compartida, solo su voz en la oscuridad, llevando la melodía de una historia de su infancia.
una que su abuela solía cantar cuando él tenía miedo. Hay luz en las sombras y estrellas si llueve. Resiste, pequeña soñadora, volarás otra vez. No la había cantado desde el día en que enterraron a su esposa. Se le hizo un nudo en la garganta. No, no puedo. Sí puedes, dijo Isaías en voz baja porque ella todavía la recuerda. Y tú también. La habitación del hospital se desvaneció ante los ojos de Javier, reemplazada por una pequeña sala de estar con cortinas amarillas, suaves, una niña en su regazo, su cabeza en su pecho, su mundo cálido y completo. Parpadeó con fuerza, el recuerdo se hizo añicos, pero su corazón recordaba. Así que se sentó junto a la cama y se aclaró la garganta. Se le quebró. Su voz temblaba, pero comenzó. Hay luz en las sombras y estrellas si llueve. Hizo una pausa, la emoción lo abrumaba. Isaías asintió de nuevo, y Javier continuó. Resiste, pequeña soñadora, volarás otra vez. Un pitido largo y bajo provino del monitor. Javier entró en pánico, pero entonces lo vio. Su ritmo cardíaco estaba aumentando no peligrosamente, sino de manera constante. Luego sus dedos se movieron, 2 veces. La enfermera de turno jadeó. Está reaccionando a la música. Isaías miró a Javier. Le diste algo a lo que volver. Ahora sabe el camino. Javier se secó los ojos. ¿Por qué nos ayudas? No nos conoces. Isaías se alejó de la cama. Te equivocas. Sí la conozco. Javier se puso rígido. Isaías respiró hondo. No su nombre, sino su corazón. Miró alrededor de la habitación. Porque una vez fui un niño que lloraba en una cama como esta, solo asustado. Nadie vino a por mí, ni canciones, ni manos sosteniendo las mías. Esperé y esperé, pero nadie me dijo que volviera a casa. El silencio ahogó el aire. Prometí que si alguna vez tenía la oportunidad de cambiar, eso lo haría. Javier cayó de rodillas a su lado. Eres como un ángel. Isaías no respondió. Simplemente se volvió hacia Sofía y susurró, «Te han encontrado». Luego se dirigió hacia la puerta. Javier gritó, «Volverás mañana». El niño se giró ligeramente. «Si ella me necesita, sí, pero creo que tu voz es más fuerte ahora. Espera». Javier corrió al pasillo, pero al igual que antes, el niño había desaparecido. Esta vez Javier preguntó a la recepcionista, revisó las cámaras de seguridad. Ni rastro. Pero nada de eso importaba, porque cuando regresó a la habitación, los ojos de Sofía se agitaban bajo sus párpados. No estaba despierta, pero no se había ido. Y por primera vez en una semana Javier sonrió. El piso de la UCI estaba inusualmente silencioso. Los médicos se movían como susurros. Las máquinas pitaban a un ritmo constante. Y en la habitación 317 algo sagrado flotaba en el aire. No el frío estéril de la medicina, sino algo suave, algo cálido. Javier apenas había parpadeado desde la noche anterior. Su voz estaba desgastada hasta convertirse en un susurro de tanto cantar la misma canción una y otra vez. No porque alguien se lo dijera, sino porque veía cómo cada nota acercaba a su hija. Los monitores no mentían. Sus ondas cerebrales se habían estabilizado. Su corazón estaba fuerte. Y esa mañana, precisamente a las 6:02 a.m., la mano derecha de Sofía, la que había estado lacia durante 7 días, buscó la suya. Nadie la había instruido. Ninguna prueba de reflejos, ningún estímulo. Ella lo buscó. Javier se derrumbó sollozando sobre su manta. Era un movimiento que debería haber sido imposible. Un movimiento
que no tenía explicación científica. Pero a Javier ya no le importaba la ciencia. Solo le importaba la fe y un niño sin zapatos que le había enseñado a creer de nuevo. Ladrá. Moreno estaba junto a la ventana, revisando sus notas por tercera vez en esa hora. No entendemos esto, murmuró su voz, a partes iguales asombrada y escéptica. Neurológicamente, nada explica este tipo de recuperación espontánea en ausencia de medicación o intervención quirúrgica. La enfermera a su lado parecía desconcertada. Entonces, ¿cómo lo anotamos en el informe? Ladrá. Moreno dudó, luego susurró. Llámalo una anomalía. Pero Javier sonrió desde la esquina, sosteniendo suavemente la mano de Sofía. Llámenlo como quieran, dijo. Pero yo sé lo que vi y lo que oí. Ladrá. Moreno levantó una ceja. ¿Cree que fue él? El niño Javier asintió lentamente. No solo lo creo, lo sé. Esa tarde Javier salió por primera vez en 3 días. El mundo se sentía diferente. Todo se sentía diferente. El sol ya no parecía fuego. Parecía una promesa. Caminó hasta la tienda más cercana, no por comida, sino por algo muy específico. Un pequeño cuaderno de espiral, uno que pudiera llenar con canciones historias verdad. Porque Isaías tenía razón. Sofía necesitaba la voz de su padre, no la que estaba enterrada bajo facturas y cargas, sino la que le decía que era amada, que estaba a salvo y que nunca estaba realmente sola. Javier no iba a perderla de nuevo. De vuelta en el hospital, Javier encontró algo pegado a la ventana de Sofía, una nota doblada pequeña escrita con una torcida pluma azul. La abrió con dedos temblorosos. A veces la curación llega antes del despertar. No te rindas con ella. Solo porque sus ojos están cerrados, ella te oye. Sigue cantando. Javier se apretó el papel contra el corazón. Isaías había venido de nuevo, no en carne, sino en presencia. El hospital no tenía registro de que nadie entrara o saliera. Ningún miembro del personal lo había visto, pero él había estado allí. La respiración de Sofía cambió después de eso. Se hizo más profunda, más rítmica, menos trabajosa, menos mecánica. Su color volvió por completo. Y entonces tarde esa noche volvió a hablar. Un susurro, un murmullo, pero inconfundible. Papá. Javier dejó caer el cuaderno. Sus piernas flaquearon. Corrió a la cama y le tomó la cara entre sus manos temblorosas. Sofía. Sofía. ¿Puedes oírme, mi niña? Ella parpadeó lentamente. Sus labios apenas se movieron. Volviste. Nunca me fui, susurró él con la voz rota. Una sola lágrima rodó por la mejilla de ella. ¿Dónde está el niño?, preguntó. Javier se quedó helado. Tú lo viste. Ella asintió lentamente. Dijo que era el eco que me encontró. Cuando estaba flotando y no podía ver, cantó hasta que oí tu voz de nuevo. Cerró los ojos. Me cogió de la mano. Dijo, tu papá está esperando al otro lado de la oscuridad, y yo seguí la luz. Javier sintió el peso de sus palabras asentarse en su alma como una piedra en el agua. Él te guió de vuelta, susurró Sofía. Olía a polvo y a pan. Se reía como la luz del sol, dijo. Se llamaba Isaías. Las lágrimas corrían libremente ahora. Cariño, se atragantó Javier. Isaías es. No sabía cómo terminar esa frase. Un ángel, un mensajero, un milagro, quizás los tres. Pero Sofía sonrió débilmente. Dijo que no necesitaba alas para volar, solo fe. A la mañana siguiente, la noticia ya se había extendido. El hospital estaba en un silencioso alboroto. Conversaciones susurradas en pasillos silenciosos
porque el historial de Sofía ya no tenía sentido. No había medicamentos listados que explicaran la recuperación, ningún ensayo clínico, solo una niña que no debería haber despertado, pero lo hizo por una voz y un niño que nadie podía encontrar. Fuera de la habitación 317, un joven residente estaba revisando las grabaciones de seguridad. Rebobinó, avanzó rápido, hizo zoom, pero Isaías no estaba allí, ni una sola vez en ningún fotograma. Las cámaras mostraban a Javier cantando, llorando, suplicando, pero el pasillo por el que Isaías caminó estaba vacío todas y cada una de las veces. El residente se echó hacia atrás con la piel de gallina en los brazos. Ese niño, susurró, nunca estuvo en cámara. Mientras tanto, Javier y Sofía se daban la mano, viendo dibujos animados. Ella tenía color en las mejillas, una sonrisa en los labios. El sueño todavía tiraba de sus ojos, pero la vida había regresado por completo. «Cuéntame la historia otra vez», dijo ella. «¿Qué historia?», preguntó Javier. La niña que le susurraba a la luna. Javier parpadeó. No había contado esa historia pero ella sonrió. Y él supo que Isaías se la había contado. No la había olvidado después de todo. Ni él tampoco. Esa noche Javier no se fue del hospital. No podía. Todavía no. Se quedó despierto en una silla junto a la cama de Sofía, cuaderno en mano, escribiendo página tras página historias, canciones, oraciones. Nunca más dejaría que el silencio fuera su lenguaje. Y justo antes de la medianoche salió al pasillo a tomar un poco de aire. El ala estaba vacía, las luces atenuadas, y entonces de la nada una voz suave familiar. «Lo hiciste bien, señor Javier». Se giró, y allí estaba él descalzo, el mismo abrigo, las mismas mejillas manchadas de suciedad. Pero esta vez sonriendo ampliamente. Javier dio un paso adelante. «Isaías». El niño asintió. «Ya no me necesita. Te pidió a ti». «Lo sé», dijo Isaías. «Pero ahora te tiene a ti. Eso es mejor». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «Volveré a verte», Isaías inclinó la cabeza. «Quizás, o quizás alguien más lo haga». «¿Qué te debo?», susurró Javier. La sonrisa de Isaías se suavizó. «Cuéntale historias todas las noches, incluso cuando sea mayor. Nunca dejes de cantar». Y entonces se giró. Caminó hacia el final del pasillo y se desvaneció. Ninguna puerta se abrió, ningún sonido. Simplemente desapareció. Pero Javier no lo persiguió. Simplemente se quedó allí, quieto, pleno. Habían pasado 3 meses desde que Sofía despertó del coma que le robó la luz. 3 meses desde que un niño descalzo con polvo en la piel y estrellas en la voz la trajo de vuelta del borde de la oscuridad. Javier no había dejado de contar la historia desde entonces, no porque tuviera sentido, sino porque importaba. Se la había contado a los periodistas, a la junta del hospital, a médicos escépticos con portapapeles y ojos entrecerrados. Se la contaba a sí mismo en medio de la noche cuando el miedo volvía a acechar. Pero lo más importante, se la contaba a Sofía cada noche y ella recordaba cada palabra. Los médicos lo llamaron reintegración neuronal espontánea. Dijeron que el coma probablemente fue causado por un colapso cerebral idiopático. Palabras grandes. Palabras que bailaban alrededor de la verdad. Palabras que no encajaban en la historia real. Porque ningún estudio, ningún electroencefalograma, ninguna entrada en una revista médica podía explicar lo que Javier había presenciado, lo que Sofía había sentido. Ella había descrito la risa de Isaías, su tacto, la forma en que olía a pan y a esperanza. Recordaba lo que dijo: «No estás perdida, solo no has terminado aún». Sofía comenzó la terapia la semana después de ser dada de alta.
sus pasos eran vacilantes. Sus manos temblaban cuando sostenía un lápiz de cera, pero su voluntad era inquebrantable. Cada vez que sus piernas cedían, susurraba un nombre, Isaías. Cada vez que quería rendirse, tarareaba una melodía. Una nana que Javier nunca le había enseñado, pero Isaías sí lo había hecho, y Javier se sentaba al piano cada noche después de la terapia tocando esa melodía hasta que ella volvía a bailar. Javier vendió primero el Range Rover, luego la villa en Marbella, luego lo último de las inversiones de su fondo fiduciario. No se lo dijo a nadie, no sintió la necesidad de hacerlo, porque por primera vez en su vida no estaba comprando nada. Estaba construyendo, con tiempo, con palabras, con verdad. Usó el dinero para lanzar un programa llamado Voces al Amanecer, un centro gratuito de arte y música para niños en comunidades desfavorecidas, especialmente aquellos que navegan por el trauma, la enfermedad o el duelo. Su eslogan, donde el silencio termina y la curación empieza. El primer mural que se pintó en la pared fue obra de Sofía, un niño con un abrigo demasiado grande y sin zapatos. Una mano extendida desde la oscuridad, ofreciendo una canción, y debajo con grandes pinceladas azules, no tenía alas, tenía fe. Los periodistas preguntaron por el niño, por supuesto. ¿Dónde está ahora? Es real. ¿Cuál era su nombre? Cada vez Javier decía lo mismo. Su nombre es Isaías. No sé dónde está, pero sé dónde estuvo cuando importaba. Algunos se rieron. Otros lo llamaron folklore, pero unos pocos se secaron los ojos porque creyeron. Y a veces la creencia cambia más de lo que los hechos jamás podrían. Una tarde Sofía y Javier dieron un paseo por el viejo barrio. Llevaba botas de agua moradas, aunque no había llovido en días. Es por si acaso, dijo. Isaías me dijo que las mejores sorpresas suceden cuando estás preparado para ellas. Se detuvieron en una tranquila esquina, la que estaba cerca de la estación de tren cerrada. Allí, bajo la farola rota, había un anciano tocando la armónica. Un cartel de cartón descansaba a sus pies. Decía, no estás perdido, solo no has terminado aún. Sofía jadeó. Papá, mira. Javier parpadeó, luego se acercó. El hombre sonrió a través de una barba canosa. Sus dedos estaban callosos, su ropa gastada. ¿De dónde sacó esa frase?, preguntó Javier suavemente. El hombre se encogió de hombros. Se la oía a un niño hace años. Dijo que viajaba ligero, que solo llevaba la verdad. Solía tocar música conmigo hasta que un día simplemente desapareció. ¿Se llamaba Isaías?, preguntó Sofía. Los ojos del hombre brillaron. Bueno, ahora que lo dices, eso es lo que dijo. No. Sofía se volvió hacia Javier, sonriendo de oreja a oreja. Sigue ahí fuera, papá. Javier sintió que algo florecía en su pecho. Sí, creo que sí. Esa noche Sofía no podía dormir. Estaba junto a la ventana de su habitación mirando la luna. Javier entró y se sentó a su lado. ¿Estás bien, mi niña? Estaba pensando, dijo ella abrazando a su jirafa de peluche. ¿Y si Isaías encuentra a otra niña que está perdida? ¿Y si tiene miedo como yo? Javier le apartó el pelo de la cara. Entonces espero que alguien esté cantando cerca. Ella asintió solemnemente. Deberíamos enseñarle al mundo a cantar. Él sonrió. ¿Quieres hacer eso? Sí. Como me enseñaste tú, pero más grande. Como en todas partes, en Internet, en YouTube, en las azoteas, en medio de la noche, cuando la gente se siente más sola. Javier la abrazó con fuerza. Entonces, lo haremos. Y lo hicieron. Grabaron la historia de Sofía, sus dibujos, su risa. Javier grabó canciones del cuaderno que usó en el hospital. Crudas, honestas, temblando de amor. Llamaron al canal El Eco de Isaías. En 2 semanas,
alcanzó los 2 millones de visitas. En 4 meses recibieron más de 10.000 mensajes desde camas de UCI, hogares rotos, orfanatos, celdas de prisión, dormitorios solitarios. Cada uno terminaba de la misma manera. Pensé que estaba perdido, pero ahora creo que quizás solo no he terminado aún. En el primer aniversario de su despertar, Sofía se subió a un pequeño escenario en el centro, Voces al Amanecer. Sostenía un micrófono con ambas manos. Le temblaban las rodillas, pero su voz no. Cantó la canción que Isaías le había enseñado, y mientras terminaba Javier, notó a un niño sentado en la última fila descalzo, con un abrigo polvoriento, una sonrisa suave. Sus miradas se encontraron y luego desapareció. Sin aplausos, sin sonido, solo fe. Nota final: los milagros no siempre son truenos y relámpagos. A veces son tierra bajo las uñas e historias a la hora de dormir. A veces son la voz de un padre redescubriendo su canción, o la mano de una niña extendiéndose a través de la oscuridad, o un niño negro en el que nadie cree riéndose de lo imposible hasta que deja de serlo. Porque la verdad es que él no la despertó. Él le recordó al mundo. Hola a todos. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me están escuchando o viendo hoy. Por favor, dejen su país o ciudad en los comentarios. Y cuéntenme, ¿qué les ha parecido la historia de hoy? ¿Les ha gustado? ¿Les ha conmovido? ¿Les ha hecho pensar? Me interesa muchísimo leer sus opiniones y saber qué parte fue su favorita. Independientemente de dónde estén, de todo corazón, deseo que siempre encuentren paz y bienestar en sus vidas. Les envío un abrazo gigante y mis mejores deseos para ustedes y sus seres queridos. Y por supuesto, si alguno de ustedes tiene una historia increíble que crea que merece ser contada, anímense a compartirla aquí abajo. Este espacio es de todos, y me encantaría escuchar los relatos de nuestra